Realmente para mí, hermanos, es un enorme placer estar aquí con ustedes y espero que esta mañana Dios nos pueda hablar como siempre lo hace cuando estamos congregados en su nombre. Amén, porque donde dos o más están reunidos, allí está Dios presente. Quiero que leamos primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo, vamos a leer en esta mañana del versículo 1 al versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Hermanos, yo le pido que me acompañen a una oración. En esta mañana, Señor, te damos gracias, porque tú nos permites estar alrededor de tu palabra, siendo directamente servidos por ti, ministrados por ti. Te pedimos que tu palabra, que es viva y es eficaz, produzca el fruto deseado en tu propio corazón, en el nuestro. Te pedimos que el fruto sea agradable delante de ti, y que nosotros podamos no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, una de las preguntas más difíciles que se le puede hacer realmente a una persona es: ¿me amas? Esa pregunta no es fácil para el que la escucha. Para aquel a quien se le está preguntando no es fácil responderla, porque realmente es una pregunta que sorprende. Es una pregunta tan personal, es una pregunta tan directa que sorprende a cualquiera. Por la gracia del Señor, de manera inmerecida, nosotros cumplimos este año con mi esposa 26 años de casados. Y al menos unas 2-3 veces por semana en los 26 años de casados, mi esposa me pregunta: ¿me amas, Javier? Y yo sé que ella no me pregunta porque no la veo insegura en eso, me pregunta porque ella me ama tanto, me ama, que quiere escuchar de mi voz que yo también le amo. Y ella disfruta saber de eso. Menciono esto porque el texto de hoy nos lleva a examinarnos si realmente amamos debidamente a Dios o no.
por ser la mayoría cristianos, la pregunta no es si tú no amas a Dios, la pregunta es si lo amas debidamente, porque sé que lo amas. Pero la pregunta es si lo amas debidamente o no. Así que no solamente el texto nos lleva a preguntarnos si amamos a Dios, sino también si le amamos lealmente, con lealtad a Él. Y es que el texto de hoy, hermanos, que acabamos de leer, es un texto crucial en la historia del rey David. El contexto anterior, es decir, el capítulo 17, el contexto anterior nos informa, si usted lo puede revisar ahí, es que durante 40 días las tropas de Israel estaban aterrorizados por Goliat. Pero de repente llega un jovencito al cual nadie conocía, un tal llamado David, un jovencito, quien ya había sido ungido por Dios como el rey de Israel. Mas las tropas no sabían eso, ni Saúl, pero Dios ya lo había ungido como rey. Y resulta que él llega, lucha contra Goliat y gana. En ese instante, ante los ojos no solamente de los militares, sino delante de todo Israel, David pasa de ser un pastor desconocido a ser el héroe nacional en un solo día. En un solo instante. Pasó de la total desconocimiento, total oscuridad, a la fama completa. En un solo instante saltó a la fama y ahora era conocido por todo el pueblo. Ahora, la pregunta que el texto nos sugiere es la siguiente. Ahora que David es conocido y es el héroe nacional, ¿qué va a hacer el pueblo con él? Pues bien, lo que vemos nosotros en el texto es que hubo todo tipo de reacciones. En todo caso, nadie fue indiferente al rey David. De igual manera, hermanos, es con nosotros hoy. Ante Jesús, nadie en esta mañana, aquí en este templo, nadie puede ser indiferente a Jesús. Nadie. Nadie. O le amas o le odias. Pero nadie puede estar indiferente ni puede ser neutral ante la persona de Cristo. Por lo tanto, en esta historia, la pregunta que Dios nos hace en esta mañana es: ¿me amas? ¿Me amas lealmente? ¿Me amas debidamente? De hecho, el título del sermón es: o le amas o le odias. Y mi intención en el tiempo que tengo, hermanos, es exhortarte algo muy simple. Y es tratarte de convencer que porque Jesús es nuestro Rey, amémosle lealmente. Y tres partes componen este texto que tenemos que analizarlo y que queremos enriquecer nuestro corazón con él. Lo que vamos a ver a partir de este texto es, en primer lugar, el amor por el Rey. En segundo lugar, el odio al rey. Y en tercer lugar, el debido amor de nosotros por Cristo nuestro Rey. Así que quiero que me acompañen, hermanos, al primer gran punto, el amor por el Rey. Quiero que me acompañen una vez más al versículo 1. Es interesante que una vez conocido David ya en todo el reino, la primera relación especial, hermanos, que se formó con él fue la de Jonatán. Veamos lo que dice el versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, nosotros no sabemos si Jonatán escuchó la conversación entre David y su padre Saúl. Pero si usted revisa ahí rápido en su Biblia el versículo anterior al 18:1, se va a dar cuenta que como termina el 17 es con una conversación entre Saúl y David, en donde Saúl le pregunta: ¿hijo de quién eres? Y él le responde que él es David, hijo de Isaí. Entonces no sabemos si Jonatán escuchó la conversación entre ellos dos, pero lo que nosotros sí sabemos es lo que sucedió después de esa conversación, que el alma de Jonatán quedó ligada con el de David y le amó.
Lo que está diciendo la Biblia, hermanos, es que sus almas quedaron atadas, quedaron unidas, quedaron enlazadas bajo un compromiso inquebrantable. ¿Por qué? Porque la palabra ligar, cuando dice ahí que quedó ligada, resulta que es la misma palabra en hebreo que Judá. ¿Se acuerdan ustedes? Ubiquémonos en la historia de José en Egipto. Cuando José ya era el segundo del faraón, después del faraón, ¿se acuerdan ustedes que cuando él pone la copa, manda a que pongan la copa para atrapar al hermano y hacerle esa jugarreta a sus hermanos? Realmente cuando Judá se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, Judá le dice a José que por favor libere a Benjamín, y la razón que le da es esta: porque mi papá, es decir, Jacob, está ligado a Benjamín. Esa palabra ligado es exactamente la misma que está ocurriendo acá. No es una palabra sexual, es una palabra que lo que significa que es que el papá Jacob tenía una relación especial, una relación leal con Benjamín, comprometido con su hermanito también en el caso de Judá. Es decir, en hebreo lo que está diciendo la escritura es que el ser de Jonatán, así se debería de leer, el ser de Jonatán quedó atado al ser de David. No es una fusión mística de las almas de ellos, no es algo extraño que ocurrió en ellos, sino que lo que está diciendo la Biblia es que fueron unidos en una lealtad y un compromiso mutuo absoluto. Ahora, sin embargo, esta unión no es una unión fría, no es una lealtad fría, no es una lealtad independiente, sino que, como dice ahí, es una unión amorosa, porque dice que le amó. Hermanos, la amistad hebrea, hasta el día de hoy, las amistades hebreas, en la cultura hebrea, es más que un lazo social. Para nosotros aquí en El Salvador la amistad es un lazo social, para los judíos no. Dentro de su cultura es una relación pactual, es una relación basada en la fidelidad. De hecho, las amistades en el judaísmo en aquel entonces tenían el mismo peso que las relaciones familiares. Así que lo que la Biblia está diciendo cuando dice que se amaron ellos, que vinieron a ser amigos, es que ellos estaban basando su amistad no en la cherada, no en tomar café, no en reunirse en casas a reír, no. La amistad de ellos estaba basada en una lealtad y honor a Dios. Ahora, quiero decirles que esto es increíble, increíble para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la historia, se supone que ante los ojos humanos y ante los ojos políticos de aquella época, Jonatán debía de ser un enemigo de David. Debía. ¿Por qué? Miren, en el capítulo 13 y 14, usted lo puede revisar ahorita, el capítulo 13 y 14, se nos narra que Jonatán, en ese entonces, vino a ser reconocido como el héroe nacional. El héroe era Jonatán. Él era el conocido. Él era el que todos querían tomarse la foto. Todos los niños querían ser como Jonatán. Jonatán era el famoso. Todos querían la firma de sus libros. Todos querían ser como Jonatán. Y no solamente eso. Resulta que ese Jonatán, el héroe nacional, era el heredero legítimo al trono. Era el príncipe. Por lo tanto, resulta que ahora que aparece David, el ungido del Señor, y que aparece venciendo a Goliat y se convierte en el héroe nacional, es interesante que ahora Jonatán ya no es el héroe, ahora es David. El ungido por Dios para ser el rey ya no es Jonatán, sino que es David. Pero cuando Jonatán supo que otro va a ser el rey, que otro ahora es el héroe de toda la nación, que hay alguien más famoso que él, no odió a David, sino que amó al ungido de Jehová. Y lo amó tanto que ató voluntariamente su alma a la de David. Y esto es que formó una alianza, un pacto,
Una alianza emocional, sí. Una alianza pactual, mucho más. Una alianza política, que no es el tema de ahora, y una alianza espiritual con el ungido. Pero no solamente eso. Lea conmigo el versículo 3 lo que dice. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. En otras palabras, el amor de ellos no quedó hasta ahí, sino que el amor de ellos fue un amor pactual. Un pacto, hermanos, recordemos que es un acuerdo vinculante, es como un contrato de hoy en día. Lo interesante de esta historia es que la iniciativa de hacer el pacto no fue de un pastor de ovejas todo hediondo, de alguien que olía a ovejas hediondo que mató a un gigante. No vino de él. El pacto vino del príncipe de Israel. Vino de Jonatán, del heredero al trono. Ahora, ¿qué tipo de pacto fue el que hicieron? Bueno, el siguiente versículo explica el tipo de pacto que hicieron. El versículo 4 lo explica y dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hermanos, en la cultura antigua, darse el manto, darse las armas, era un acto de rendición y de reconocimiento a la autoridad. En este caso, pero lo interesante es que en este caso hablamos de la túnica real, del heredero al trono, no era cualquier manto. Mire, esto es bien interesante, por eso es que usted ve, ¿se acuerdan ustedes que cuando David estaba huyendo de Saúl y que se escondió en una cueva y que Saúl quiso ir a hacer sus necesidades? Y estando haciendo sus necesidades, no se dio cuenta que atrás de él estaba David con sus compinches, ¿vea? Con sus amigos. Entonces, todos comenzaron a decirle a David que lo matara, que lo matara. Y en lugar de matarlo, ¿qué hace David? Le cortó un borde del manto. Ahora, cuando le corta el borde, deja que Saúl se vaya, y cuando está ya al otro lado, cuando ya estaba él a una distancia segura de que no lo pudiera matar, él sale y le grita. Pero algo que nos enseña el texto es que David se arrepiente de haberle cortado el manto. Él se arrepiente. Ahora, ¿por qué se arrepintió? Se arrepintió porque le afectó. ¿Acaso David era un sastre y le afectó haber cortado el vestido? ¿Acaso era fashionista David y dijo: uy, qué feo se ve ahora Saúl, la regué? ¿Sabe por qué David se arrepintió de cortarle el manto? Porque el manto representa la autoridad. Es como que usted un hijo ofenda a su padre, a su madre. Le está cortando el manto, está tocando la autoridad. En una iglesia, con los pastores o con cualquier líder que tengan. Y entonces en ese instante David se arrepiente. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Jonatán, hermanos, no solamente le dio su manto, sino que tenemos que entender que era el manto real, el manto del futuro rey, el manto del legítimo heredero al trono de Israel. Hermanos, cuando Jonatán se quita su manto de autoridad y toma sus armas, se las comienza a quitar y se las entrega a David, en ese instante lo que Jonatán le está diciendo en términos simbólicos a David es: yo hoy, David, te reconozco como el rey legítimo de parte de Dios, y hoy te entrego mi derecho al trono. Todo te lo rindo a ti porque tú eres el ungido de Dios. En ese pequeño instante, Jonatán se somete a la autoridad del ungido. Es hermoso lo que está pasando acá. Jonatán ve al verdadero ungido de Dios y en lugar de competir contra él, se somete voluntariamente a él. El pacto, hermanos, es el pacto de una rendición absoluta. Es un pacto de fidelidad, es un pacto de lealtad a David, es un pacto por ser el rey ungido por Dios, es un pacto de un amor leal, es un pacto de que David, yo te voy a seguir, David, yo te voy a obedecer, yo no seré el rey, tú serás mi rey, y yo estaré contigo hasta los confines del mundo, yo te voy a servir, yo te voy a seguir.
voy a ser leal a ti, dime qué quieres que haga, que yo lo haré por ti. Es un pacto de lealtad, de sometimiento al ungido de Dios. Por lo tanto, fue un amor leal, no un amor romántico o un amor sexual, como los liberales quieren hacer ver este texto, por el desconocimiento obviamente de las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a alguien que cuando se dio cuenta que David era el ungido por Dios, el rey legítimo de Israel, el salvador del reino, entonces Jonatán le amó. Ahora bien, es interesante que no solamente Jonatán amó a David. Si leemos el texto, el versículo 16, ¿qué dice? El versículo dice que más todo Israel y Judá, ¿qué hacían? Amaba a David. Si usted tiene ahí su Biblia, el versículo 20 dice que Mical también, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y luego el versículo 28 dice otra vez que Mical amaba a David. Versículo 22 dice que los siervos de Saúl amaban a David. Hermanos, todo Israel amaba al ungido de Jehová. Todos amaban a David, excepto uno. Saúl. Él odiaba a David por ser el enviado de Dios como héroe de Israel, el Salvador de Israel. Lo odió. Si Jonatán le amó, ¿qué hizo Saúl? Bueno, en los primeros versículos, que es una introducción realmente a todo el pasaje, lo que hace Saúl es unirlo a sus filas como militar a David. Eso era normal en aquel entonces, y recuerde que también Dios, a través del profeta Samuel, cuando le dice al pueblo de que van a tener las consecuencias de haber elegido un rey como las demás naciones y no estar bajo el reinado de Dios, una de las advertencias que Dios les dijo es: y este rey tomará a sus hijos y los obligará a ser parte de sus soldados. Es decir, que podían morir en cualquier momento por el capricho del rey. Pues David es unido a las fuerzas de Saúl, pero sucedió, dice la Escritura, que cuando regresaban a la ciudad después de haber matado a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, es decir, todas. Cuando dice todas las ciudades, son de todas las ciudades. Y cantaron que Saúl mató a miles, pero David ¿a qué? A 10,000. ¿Qué sucedió? Versículo 8 al 9 dice que Saúl se enojó y tuvo celos de David. Versículo 10 al 11 dice que muestra que él odió a David, y lo odió a tal manera de que lo intentó asesinar 2 veces, tomando la lanza, y él dijo: lo voy a enclavar en la pared. 2 veces. Dice que 2 veces David tuvo que esquivar las lanzas. 2 veces. Luego en el versículo 12 y en el versículo 15, como lo leímos, dice que Saúl empezó a temer el rostro de David. Cuando él aparecía, él temía. ¿Por qué? Porque él era el ungido de Jehová y miraba que Dios estaba con él. Y es lo que pasa en una iglesia, por ejemplo. Cuando tú conoces hay personas que cuando conocen a alguien más piadoso que él, le temen y hasta le odian. Porque la piedad del otro hace ver tu impiedad. La santidad del otro hace ver tus debilidades y tus propios pecados. Y es normal que un hombre o una mujer piadosa en una iglesia sea odiado por muchos, o sea menospreciado, o que hablen mal de él, porque saben que es piadoso. Y eso los corroe por dentro, y es lo que está ocurriendo aquí. Dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura, que porque Dios estaba con David, Saúl lo odiaba y le temía. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es una gran diferencia entre Saúl y el resto de Israel. Todos amaban a David. Jonatán, las mujeres, los hombres, los soldados, hasta los siervos de Saúl y la hija del propio rey Saúl. Pero Saúl no. Saúl lo aborreció por ser el ungido. Ahora, este patrón que vemos aquí en la Escritura, hermanos, en este pasaje de
de unos odiar al enviado de Dios y otros amar al enviado de Dios, ese es un patrón que vemos en toda la Biblia. José, por ejemplo, José fue un siervo de Dios, fue odiado por sus hermanos, mas amado por sus padres y luego por Faraón. Moisés, los hebreos lo vieron como un gran libertador, mas Faraón, su hermanastro, como un enemigo. Vemos que a los siervos de Dios siempre hay gente que los odia y gente que los ama. Los profetas fueron amados por los fieles del Señor y odiados por los infieles. Juan el Bautista, amados por muchos y odiados por otros tantos que lo asesinaron. Ahora, este patrón de odiar al enviado de Dios, hermanos, no debería de extrañarnos, pues todo esto apunta a la realidad de alguien, a la realidad del Mesías Salvador, quien sería amado por los justos y odiado por los injustos para su propia condenación. Todo esto apunta a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:11 lo anunció así. El Evangelio de Juan 1:11 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y esta, hermanos, es la gran paradoja del Evangelio. Dios nos amó enviando a autosacrificarse al Hijo, pero el mundo lo odió. Juan 3:16, pasaje más conocido en la historia de la humanidad de la Biblia. Juan 3:16 dice que Dios nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, para que el que crea en Él tenga vida y vida eterna. Y luego Él dice, porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para hacer que sea salvo por Él. Pues en ese contexto, el 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 dice: y esta es la condenación. Y todavía los editores de la Biblia nos ayudan a entender que lo que viene es importante, porque todavía le ponen 2 puntos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación del mundo: que el Rey, que el ungido de Jehová, el Salvador del mundo, ha venido y el mundo lo odió. Herodes, cuando supo que el rey había nacido, lo odió hasta la muerte, enviando a matar a todos los niños de Belén, a todos, menores de 2 años. El judaísmo odió tanto a Jesús que intentaron asesinarlo varias veces. Recuerde que Él se escapó varias veces. Judas lo odió hasta la muerte. Lo vendió por 30 monedas de plata. Los judíos lo odiaron hasta la muerte, que gritaron a voz: crucifíquenlo, a Barrabás suelten, a ese mátalo. Poncio Pilatos lo odió tanto que lo juzgó y lo mandó a matar por decir que Él era el Hijo del Hombre. Los romanos lo odiaron tanto que participaron de su asesinato en la cruz. Ante Cristo nadie queda indiferente. O lo amas o lo odias, pero no puedes ser neutral. Bien dice Juan capítulo 15, versículo 24 al 25. Dijo Jesús: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Hermanos, todo esto nos enseña que porque Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, el Salvador, nadie puede ser indiferente a Él. O le amas o le odias. O le sirves en la iglesia o no le sirves. O le adoras o no le adoras. O eres enemigo o eres amigo.
O le buscas o no le buscas. O le anhelas o no le anhelas. O de verdad tienes hambre de Él toda la semana o no tienes hambre. No te engañes. Ante Jesús el Cristo no hay neutralidad. O eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, eres vomitado de la boca de Dios. Nadie puede ser indiferente a Cristo. O le eres leal o no le eres leal. Pero no hay medias tintas con Cristo. Claramente, esta historia de la amistad y del amor leal, de este amor pactual entre David y Jonatán, apunta a cómo debe de ser nuestra relación pactual con Cristo, porque estamos bajo el nuevo pacto, y nos enseña cómo nuestra relación con Él. Hermanos, todos los que estamos aquí nacimos muertos espiritualmente, condenados al infierno, y por eso crecimos odiando a Dios. Odiábamos venir a la iglesia, odiábamos leer la Biblia, odiábamos que nos disciplinaran, odiábamos que nos dijeran que teníamos que estudiarla, odiábamos todo lo relacionado con la vida de piedad. No queríamos oír, le odiábamos, pero en su misericordia Dios nos hizo nacer de nuevo. Dios nos dio el don de la fe sin merecerlo. Y entonces, ante el llamado irresistible, esa gracia irresistible, ese evangelio irresistible, pudimos creer en Él y su obra. Y como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Ahora podemos verle, podemos cantarle, podemos estudiar, podemos congregarnos, podemos servirle, podemos amarnos, podemos confrontarnos, podemos disciplinarlos, aceptar la disciplina, podemos realmente conformarnos juntos para la gloria de Dios. Pero la pregunta es, una vez más la misma: ¿lo haces debidamente? No te estoy preguntando si tú amas a Jesús, porque la respuesta es obvia, decir sí. Mi pregunta es, a la luz de la palabra, si lo amas debidamente, si lo amas pactualmente, si tu amor es leal o no a Jesús. ¿O es un amor leal a ti, a tus intereses, a lo que a ti te gusta? Es que no, pastor, a mí lo que me gusta es servir a niños. Sí, mira, hermano, pero necesitamos que estés en la puerta ahorita. No, pero es que a mí me gusta servir a los niños. ¿Tu amor es pactual o es un amor egoísta? Es un amor con condición. Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi esposo? Y ya no vienen a la iglesia. Era un amor condicional entonces. Hermanos, ¿tú amas realmente a Jesús? Te lo pregunto porque hoy en día el concepto de amor se ha rebajado tanto que hoy ya no se sabe qué es amar. Para algunos, por ejemplo, amar es todo afecto o gusto por algo. Amo los libros, amo a mi perro, amo al perico, amo viajar, amo la vida. Oh, cómo amo que llueva. Afecto por algo. Para otros no es eso, para otros es un sentimiento de compañerismo. Amo a mis amigos. No, hombre, yo amo a mis cheros. Amo mi iglesia. Para otros, el amor está bajo un concepto de lujuria, tanto que al sexo se le dice hagamos el amor. ¿Qué es el amor, hermanos? El amor no es una decisión, tampoco es un estado del alma o solo una emoción. El amor es sacrificio. No lo digo yo, lo define la Biblia.
es el autosacrificio que nosotros hacemos por el bienestar del otro. Una forma de mostrar mi amor por esta iglesia es que me autosacrifiqué no ir con mi familia para estar con ustedes. ¿Sabes de dónde se ve esto? Hay varios pasajes, uno de Juan 3:16, pero hay uno mucho más claro que es primera de Juan 4 del 10 al 11. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, en esto consiste el amor. Y otra vez, los editores le ponen 2 puntos todavía, para que enfoquemos que va a dar una definición. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios envió como qué, hermanos, como qué, hermanos, digan conmigo, propiciación. En eso consiste el amor. ¿En qué? Propiciación. ¿Y qué es eso, pastor? Sacrificio. Y por eso el versículo 11 dice después, Juan que escribe, amados, si Dios así nos amó, ¿cómo? Propiciación. Si, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. De tal manera Dios te amó a ti y al mundo que sacrificó, que propició a Cristo. El autosacrificio por nuestro bienestar. Así que lo que vemos aquí, hermanos, es que si el amor es sacrificio y autosacrificio, esa es mi pregunta. ¿Tú amas a Dios? No te estoy preguntando si te sientes emocionado y lloras cuando cantas. Yo también lo hago, me quebranto, soy llorón, yo soy muy llorón. A mí me conmueve cantarle al Señor, de verdad lo digo, me encanta. Pero así como lloro con eso, puedo llorar viendo una serie coreana en Netflix. No te estoy preguntando si cuando tú estás reunido y escuchas la palabra y te quebrantas, wow, qué hermosa es esta palabra. No te estoy preguntando eso. Tú lees las historias de grandes filósofos, no estoy hablando de infieles, no impíos, de grandes héroes nacionales de distintos países, te aseguro que tú vas a llorar. Mi pregunta es si tú amas de tal manera cada día a Jesús que sacrificas tu propia vida, tomas la cruz que te toca tomar sin queja para que Dios te crucifique allí. Si tú amas sacrificialmente a Jesús. Porque esta historia del primer libro de Samuel nos enseña que tu amor a Cristo, hermano, sí debe ser afectuoso. Claro que sí, afectuoso. En espíritu, significa la palabra en espíritu. Luego dice en verdad el Evangelio de Juan capítulo 4. Claro que tenemos que cantar efusivamente. Tiene que ser afectuoso, pero tiene que ser leal. Primero Samuel nos enseña que tiene que ser emocional, sí, pero comprometido con su verdad. Implica amar a Cristo, rendir nuestras almas a Él, rendir lo que somos, rendir lo que tenemos, las ofrendas y otras cosas, rendir lo que sentimos, rendir lo que sabemos, todo a sus pies en adoración. Hermanos, amar a Jesús es vivir constantemente sometiendo nuestro ser y deseos a su señorío. Es un amor leal, es un amor pactual. Por eso la pregunta es, ¿cómo tú manifiestas tu amor por Cristo? Ya no te pregunto si lo amas, ¿cómo tú lo manifiestas el amor por Cristo? ¿Es un amor religioso, un amor tradicional o un amor leal? Lo digo porque hay personas dentro de la iglesia que aunque profesan ser cristianos, muestran, por ejemplo, gran indiferencia a Jesús en la adoración, por ejemplo. Hay quienes que están parados
Y lo digo porque me lo han dicho cuando les he preguntado, que están parados y cuando toda la iglesia está cantando, ellos están serios y no dicen nada. Y cuando les pregunto por qué están así, no, pastor, es que estoy cantando con toda mi alma, pero por dentro. ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que cerrar tu boca para cantar? ¿Dónde? Hay quienes dicen que aman a Dios, pero son indiferentes a Jesús a la hora de servir. Otros solo quieren servir donde ellos quieren servir y no se mueven de ahí. Otros muestran indiferencia a la hora de orar. Le voy a contar algo que pasó en la iglesia, gracias a Gracia en San Salvador. Hace como un año estaba dando una serie de la adoración. Y yo le decía a la iglesia, nuestra liturgia es una liturgia distinta. Nosotros comenzamos con una lectura, luego cantamos una alabanza, luego viene una lectura antifonal, luego viene otra alabanza, luego viene una lectura de la confesión de fe y el saludo entre hermanos, luego vienen 2 alabanzas y luego viene entonces el sermón. Luego del sermón viene un himno y luego del himno viene el momento de la oración de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento se hace en 2 partes. Hacemos una oración antifonal donde está el pastor leyendo una parte y luego la iglesia responde con otra en arrepentimiento. Y luego le pedimos a toda la iglesia que se hinquen, que nos hinquemos todos a pedirle perdón a Dios. Personas, para mi sorpresa, que yo consideraba que eran personas maduras, fueron a decirnos, pastor, ¿pero por qué tenemos que hincarnos? No, pastor, eso está raro, yo no me hinco, yo parado oro. Pastor, ¿por qué la oración que hacemos es larga? No debe ser más corta. Pues sí, rapidito. Decimos que lo amamos, pero la pregunta es si tu amor es autosacrificial. Si tu amor es tan leal que de verdad tú vas a hacer las cosas para obedecer lo que dice la Biblia, no para lo que uno piensa o sienta. Así que, hermanos, déjame preguntarte, ¿hay alguna área de tu vida que tú debes de rendir a tu Rey Jesús? ¿Hay alguna área en tu vida que compite con el lugar que solo Cristo debe tener en ti? Entonces ríndelo al Señor. Hermano, mira, pero la gran noticia y la buena noticia es que Dios no demanda de ti un amor perfecto, no te preocupes. Dios no demanda ni de mí ni de ti un amor perfecto, lo que demanda es un amor leal. Porque es un amor similar entre un esposo y una esposa. Yo te aseguro que todos los que están aquí casados, su amor no es perfecto, porque se han fallado, se han mentido, se han ofendido, se han gritado o cualquier otra cosa, pero si están juntos es porque su amor es leal, porque el secreto del matrimonio es guardar el pacto. Es un amor leal. Te pueden escupir, te pueden gritar, te pueden ser infiel, pero tú perdonas porque tú eres, antes que ser fiel a la persona, tú eres fiel a Dios y al pacto matrimonial que Él unió. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Soy fiel a Dios. Mi amor es leal con Él y por eso soy leal luego con mi esposo que me está ofendiendo, con mi esposa que está ofendiendo. Hermanos, Dios no demanda de ti un amor perfecto. Dios lo que demanda es un amor leal, pactual. Que cuando falles, regresa a Cristo, hermano. Regresa, ven. Pero pastor, usted no sabe lo que falle. Sí, no importa. Ven a Cristo otra vez. Hermano, si tú de verdad amas a Cristo, cuando peques regresa a Cristo. Regresa y depón tus armas. Con estas mismas armas con que estabas luchando contra Él, ponlas a sus pies, quítate el manto y dile: Jesús, perdóname, me someto otra vez a ti. He estado con meses de rebeldía y
pero yo estoy aquí, Señor, perdóname. Toma mi vida, toma mi orgullo, las armas. Yo te amo a ti y uno mi alma a ti, Señor. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, lo que pasó después de que Pedro negó 3 veces a Jesús? Una vez resucitado, Cristo se le aparece a Pedro, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3. Jesús se le aparece y ¿qué es lo que le pregunta? Primera Samuel, ¿qué le pregunta? ¿Me amas? Y es interesante porque, como le dije al inicio, esa es la pregunta más difícil que le pueden hacer a alguien. ¿Me amas? Y lo sabemos que para él fue difícil, esta pregunta para Pedro fue muy difícil, porque resulta que la respuesta de Pedro ante estas preguntas, las 2 primeras respuestas fue sí te quiero, no le dijo sí te amo. En griego la palabra era agapeo. Jesús le está preguntando, ¿me agapeas? Es decir, el nivel más profundo de amor, el amor que nosotros rendimos a Dios y Dios nos ama a nosotros con ágape. Jesús le preguntaba, Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas? Y Pedro le respondió 2 veces, no le dijo te amo, le dijo te quiero, sí te quiero. Ahora, ¿por qué? Hasta la tercera le dice te amo. Y en la tercera Jesús ya no le preguntó me ama, le preguntó ¿me quieres? ¿Me fileas? ¿Me quieres? Y cambia la pregunta a Jesús. Ya explicar por qué eso. ¿Por qué para Pedro le fue difícil decirle a Jesús te amo? Porque él le había fallado a Jesús ya. Hermanos, quiero que entiendas que Pedro sabía que él era débil. Es como que si de repente tú le has fallado a tu esposo o le has fallado a tu esposa, has adulterado, y de repente tu esposa te pregunta, ¿me amas? Usted sabe que le ha fallado a su esposa. Y usted por dentro lucha porque usted sabe que la ama, pero usted dice, ¿cómo le voy a decir que la amo si he fallado? Pedro estaba tan avergonzado de su propio pecado que le dice, Señor, ¿cómo yo, Señor, te voy a decir que te amo si yo te negué? Pedro, ¿me amas? Te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. ¿Cómo yo te voy a decir te amo si soy soberbio, peco todas las semanas? Si yo miento, si lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago. Señor, ¿cómo yo te voy a decir que te quiero, que te amo? No puedo. Entonces Jesús, comprendiendo la lucha de Pedro, él mismo cambia el asunto y es como que le preguntas, entonces me quieres. Ese es el sentido de la tercera pregunta. Entonces me quieres. Y en ese instante Pedro, luchando, le dice, tú sabes que yo te amo. Yo te amo. Pero Señor, ¿cómo yo te voy a decir te amo si yo te fallo? Si yo te fallo todos los días, no tengo la cara para decirte que te amo. Y Jesús, lo interesante es que cuando le dice eso, simplemente le replica, apacienta mis corderos. Jesús, él no llegó con el machete desenvainado. Él no le dijo, usted ha convertido la iglesia en un antro, pastor. Usted es la peor persona de Dios para esta iglesia. Tú eres un maldito porque tú has adulterado. Tú eres una prostituta porque has mirado a otros hermanos en la iglesia. Él llegó sabiendo que lo había negado. Es igual que una apostasía. ¿Me amas? Lo único que quería comprobar es si su amor era leal
¿Cómo? Que regresa a Él. Tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que yo te amo. Demuéstramelo. ¿Cómo, Señor? Apacenta mis ovejas. Rinde tu vida a mí, Pedro. Vuelve a ser leal, eso es todo. Porque el perdón de Cristo por ti ya fue obrado en la cruz, hermano. Tus pecados pasados, presentes y futuros, los que vas a cometer en 1 hora, en 2 horas, ya están perdonados por Cristo. Tu función es confesarlos y se aplica el perdón a tu vida. En palabras del primer libro de Samuel, capítulo 18 de esta mañana, depón tus armas. Hermano, hermana, abdica a ser el Señor o señora de tu propia vida. Dale tu manto a Cristo. Dale tu vida, tus fuerzas, tu mente, tu corazón, tu ser. Vive para Cristo porque Él te ama a ti. Es un amor leal, pactual que Él tiene contigo. Regresa a Cristo. Amén, hermanos. Hermanos, la pregunta es entonces ¿me amas? ¿Amas al Rey, al Salvador? ¿Lo amas realmente? Porque Jesús es nuestro Rey. Amemos lealmente al Señor. Amén. Porque Jesús es nuestro Salvador. Ama lealmente a Cristo. Porque Él te ama a ti. Regresemos a Él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, Dios, por nosotros. Porque tú nos amas, mi Dios. Y nuestra mente muchas veces no comprende tu amor, lo profundo que es. Porque tú eres incapaz, por ser Dios, de amar a medias. Tú no amas con porcentaje. Tu odio es pleno y tu amor es pleno. Y nosotros hemos pasado del pleno odio al pleno amor. Y por eso hoy nosotros estamos delante de ti para decirte que te amamos, Jesús. Pero que te amamos imperfectamente. Pero queremos amarte lealmente. Y queremos regresar a ti en aquellas áreas en las cuales nosotros huimos de ti. Hoy queremos regresar a ti, Señor. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio en la cruz, por resucitar por nosotros. Y gracias por darnos el don para amarte. Para nosotros es inmerecido porque nunca no hubo ninguna obra en nosotros para nosotros ser rescatados por ti. Mas sin embargo, Señor, tú lo hiciste por amor. Ayúdanos a amarte de la misma manera en que tú nos amas, porque en eso consiste el amor. Propiciación, sacrificio por un bien mayor, y ese bien eres tú, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.